tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que se va a impartir. Retomamos el pulso de las actividades tras todo lo acontecido en la ciudad de Valencia y tomamos el pulso de nuevo a las actividades que se desarrollan desde la Fundación Jiménez Lorente. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta jornada tan especial, que nos congratula, ¿no?, el poder desarrollar actividades de nuevo. Y especialmente quiero agradecer a Mercedes, que como presidenta de la Fundación siempre está motivando el que se lleven a cabo este tipo de actividades y encuentros. También a Francisco García, a Paco, que es el alma mater también de esta fundación y que siempre está proponiendo acciones para desarrollar reflexiones sobre todo lo que hay en torno a la cartografía y al pensamiento. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con la participación de la profesora Magdalena de Pachis Di Corrales, corrígeme si lo he dicho bien, catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a ofrecer una conferencia de gran interés titulada Brujería, magia, religión y otras creencias en la Europa moderna, siglos XV-XVIII. Un tema fascinante que sin duda nos invita a reflexionar sobre las prácticas, las ideas, las tensiones que marcaron la historia y el imaginario en la Europa de estos siglos. En nombre del rector quiero agradecer profundamente a la profesora Magdalena de Pachis Di Corrales por su generosidad al compartir con nosotros su profundo conocimiento, fruto de todos estos años de dedicación a la historia moderna. Esperamos que disfrutéis de esta conferencia, que sin duda va a ser una experiencia intelectual y cultural muy enriquecedora, y os animamos a participar de la charla, que seguro que va a suscitar muchas preguntas y va a generar ciertas inquietudes, no lo dudo. Agradezco profundamente que nos acompañéis esta tarde y simplemente quería daros la bienvenida en nombre del rector a todas y a todos los que hoy nos acompañáis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estimada señora vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta, estimados asistentes, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos a la Fundación Luis Jiménez Lorente. Desde que en junio de 2003 se firmara el convenio por el que el coleccionista y cartógrafo Luis Jiménez donaba sus fondos a la UPV, el trabajo de la Fundación, que lleva su nombre, constante y riguroso, ha alentado siempre el cumplimiento de este legado. Desde aquí intentamos divulgar a través de conferencias, mesas redondas, visitas guiadas, encuentros, exposiciones sobre cartografía, arte e historia, el valor de la cultura que emana del deseo por conocer y comprender el origen, pasado y futuro del mundo que habitamos. Retomamos nuestras conferencias con nuestra apreciada Magdalena de Pachis Di Corrales, que ya nos encantó con su conferencia Vivir y morir en el mar en los siglos XVI y XVII, del ciclo dedicado al quinto centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, realizado en esta fundación. Quiero agradecerle su presencia, pese a los constantes cambios de fechas. Sé que has hecho un gran esfuerzo por venir, muchas gracias. Magdalena es catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte clase de su especialidad desde hace 35 años. Ha sido secretaria académica y vicedecana de Relaciones Internacionales, Institucionales y Estudiantes en la Facultad de Geografía e Historia de esa universidad. También ha sido profesora invitada en numerosas universidades españolas y extranjeras. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, así como en la organización de más de una treintena de actividades I+D nacionales y extranjeras, al igual que en 40 ciclos de conferencias, seminarios y otras actividades de carácter nacional e internacional. Por su contribución al fomento de las relaciones hispano-suecas a lo largo de la historia, ha sido reconocida por el rey de Suecia con la concesión del grado de oficial primera clase de la Orden Estrella Polar en 2009. Fue comisaria de la exposición La Casa de los Borbón, Ciencia y Técnica en el siglo XVIII, en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, en el MUBIM, en enero a marzo de 2006. Ha participado en el proyecto La Juventud Universitaria ante la Igualdad y la Violencia de Género y la revisión del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, así como en diversos programas de televisión y de difusión cultural. Ha recibido el premio Virgen del Carmen de la Marina Española en el año 1982, el diploma de honor en el año 2009 en atención a los méritos de su investigación en los temas relacionados con la historia naval, y en el año 2019 fue nombrada amiga de la Infantería de Marina.
Desde diciembre del pasado año 2021 es académica del número de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Os dejo con su conferencia. Muchísimas gracias. Pero bueno, señora vicerrectora, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Fundación Jiménez Lorente, a la Universidad Politécnica de Valencia, por contar conmigo para esta actividad cultural que espero sea de su agrado. Un agradecimiento que hago extensivo a todos los presentes por ocupar su tiempo de la tarde de hoy conmigo. El tema, decía, que voy a desarrollar, lo que pretende mostrar es la concepción vital, las creencias, la manera de pensar, de actuar, de sentir, la mentalidad, en definitiva, de los hombres y mujeres de la Europa de estos siglos XVI, XV hasta el XVIII. ¿En qué creen? ¿Qué sienten? ¿Cómo y por qué actúan de un modo y no de otro? ¿Por qué lo sabemos si entonces no había medios de comunicación, ni redes sociales, ni teléfonos móviles? Pues lo sabemos por los documentos de archivo, los restos arqueológicos, los procesos inquisitoriales, los testamentos, las bibliotecas, la iconografía, los libros publicados, y gracias y en base a eso vamos a poder ir trabajando. Yo voy a ir ilustrando mis palabras con, a ver si lo logro, aquí con multitud de imágenes y textos de la época, y les invito a que realicen conmigo un viaje al pasado para poder entender esa actuación, esa mentalidad, esas creencias en las que la brujería, la magia, la religión jugaron un papel esencial en el comportamiento de los protagonistas de los tiempos modernos. No obstante, vamos a señalar, o yo pretendo señalar previamente y de forma breve, quiénes son los protagonistas de esa Europa moderna y tratar de hacer una especie de contexto histórico, ¿no? Esa será mi primera parte de la conferencia. En la segunda ya relataré lo que se pensaba, lo que se sentía, en qué se creía. Veremos que en algunos aspectos hemos cambiado algo, en otros no tanto, después de tantos siglos. Les confieso, y no se asusten, que he escrito 90 páginas, que hay más de 70 imágenes en la conferencia, porque resumir 300 años no me ha resultado nada fácil, pero les aseguro que no les voy a tener sentados 2 horas, pierdan cuidado al respecto. Bueno, comencemos. A partir de la segunda mitad del siglo XV se produjeron una serie de cambios en toda Europa, en España, por supuesto, como parte de ella. Cambios culturales, cambios demográficos, cambios sociales, políticos, económicos y de otra índole, ¿no? Se pasó de un mundo viejo a un mundo moderno, más armonioso, más lógico, más humano quizá. Surgieron, a su vez, nuevas formas de pensar, de gobernar, de creer, de sentir, de concebir el mundo. Es evidente que no es que las personas de 1499 supieran que al año siguiente se iban a producir esos cambios, ¿no? Son transformaciones que se producen de manera muy lenta. Aquí tienen en la imagen lo que podría ser un mapa de Europa de finales del XV o finales del XIV más bien, de Abraham Kres, que es un geógrafo, un cartógrafo judío residente en Mallorca, que dibujó uno de los mapas más bonitos de esta época. Y este que estamos aquí, pues ya es el mapa de Europa en el siglo XV. Claro, ahí tenemos la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Granada, el reino de Navarra. Todavía no podemos hablar de España, ni muchísimo menos. ¿Cómo es la Europa del siglo XV? Pues es un territorio estable, con una pequeña densidad de población, la vida sedentaria, con una población que está muy desigualmente repartida, una comunicación muy limitada entre países, porque los caminos son las antiguas calzadas romanas. Hay escasas relaciones culturales, pocas influencias mutuas con algunos fundamentos similares. Por ejemplo, la familia es monógama, es la base de la herencia y de la propiedad. La mujer está en una situación de dependencia total, pasa de la tutela del padre a la tutela del marido. Los hombres son libres, pese a haber esclavos, por supuesto, africanos e infieles especialmente. La situación es muy diferente en lo que ocurre en las ciudades que en el campo. En el campo son los señores dueños de las tierras quienes condicionan las vidas de los trabajadores. Existe en consecuencia un desequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano. Las ciudades van creciendo a lo largo del siglo XIII y la presencia de la Iglesia es constante, y su lengua, el latín, por supuesto. Es verdad que poco a poco van a ir apareciendo las lenguas vernáculas, las derivadas del latín, pero decía, la influencia de la Iglesia es enorme, tiene un inmenso poder, aunque se va cuestionando cada vez más el comportamiento del clero. No cumple con sus obligaciones, se amanceba y tiene hijos,
practican el nepotismo, es decir, el trato de favor a familiares, ¿no? Decía que estamos ante una sociedad sacralizada. La religión es la que marca la vida y el ritmo vital. La religión, cualquiera que fuera, tenía una presencia muy viva en la sociedad, porque cualquier acto de la vida cotidiana, importante o intrascendente, venía marcado por la religión, desde la vida hasta la muerte, desde la integración, desde la soledad, de la individualidad, hasta la integración en las asociaciones existentes, y desde luego la vida también la marca el calendario laboral. Todo está impregnado de religiosidad: los rezos, las horas de estudio de los niños, el trabajo de los jóvenes y de los adultos, el catecismo, las formas de diversión, la indumentaria. Cuando hablamos de religiosidad me estoy refiriendo a un conjunto de acciones que conforman el comportamiento religioso. Por eso se estudian las advocaciones a santos, los ritos, las creencias, los lugares de culto, las ceremonias, las supersticiones, las reliquias, la creencia en los milagros, en el diablo, en las brujas, en las hechiceras. Está presente la religión desde el comienzo de su existencia. Por ejemplo, desde el nacimiento de un niño había que administrar el bautismo en la parroquia, o in extremis en la partera o con la partera, si el niño corría peligro de muerte. Se le pone el nombre sacado del santoral, generalmente del día del santo que nace, o del patrón de la localidad, o de un santo benefactor al que se le tiene especial advocación o especial devoción. También es fácil que se les ponga nombres que se han extraído del Antiguo Testamento. Eso lo suelen hacer mucho los protestantes, los seguidores de Lutero. Los calvinistas, por ejemplo, ponían nombres como David, Judith, María, también, por supuesto, los judíos. Hoy en día se pone el nombre que queremos, aunque muchos de ellos son los protagonistas de famosas series de personas destacadas de la vida social. Miren, me he dedicado a mirar la moda de los nombres ahora, ¿no?, en España. Melania, Calíope, Samay, Briseida, Piedras Santas, o el mismo mío, Magdalena de Pazis, que tiene su aquel. Es una santa carmelita descalza que levitaba. Y si me permiten, hace un momento decía la vicerrectora, he tenido siempre mucho lío, porque Magdalena de Pazis es mi nombre y apellido Pi, mucho nombre para tan poco apellido. Bien, pues dando una conferencia en la Biblioteca Nacional, una persona que me presentaba, que obviamente no sabía quién era, yo no tenía por qué saberlo, leyó el tríptico y dijo: y ahora con ustedes Margarita de Pizza. Así que por eso que yo respondo a lo que se me diga. Bueno, en el mundo, y no es broma, nos encontramos nombres como Walt Disney de Jesús, Tommy Lee Jones, Mozart Armstrong, Johnny Walker, Jack Daniels, James Bond 007, Batman, Vince Superman. En fin, para gustos los colores. En el momento de la muerte también había que llamar al sacerdote, que para el que iba a morir se confesara, se le administrara el viático, etcétera, etcétera. La comida es otro acto presidido por una invocación religiosa, por ejemplo, santiguarse, seguida de la bendición de los alimentos y de un agradecimiento al terminar de comer. En el matrimonio, por supuesto, el cura daba la bendición nupcial a la nueva pareja. Incluso la vida diaria también se articulaba en torno a las horas religiosas: el ángelus a mediodía con el tañido de las campanas, el almuecín o almuédano 5 veces al día, lo hacen los de la religión islámica. Y también la religión está muy presente en el trabajo. Se desarrolla obviamente en un marco cristiano, bajo la advocación de un santo varón, la prohibición del tercer mandamiento: santificarás las fiestas, por supuesto los mandamientos de la Iglesia, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, o inclusive la diversión, como veremos en el caso de los autos sacramentales, que tenían en principio más bien temas religiosos, luego ya temas más profanos. Por lo tanto, en la época de la modernidad, las prácticas religiosas giraban en torno a multitud de elementos, desde las peregrinaciones a santuarios o a lugares sagrados, a las concentraciones de masas en las iglesias para escuchar el sermón, recibir la instrucción catequizadora, la lectura de la Biblia en la intimidad familiar, pero también la acumulación de reliquias y de huesos de santos. Yo, que conozco bien a Felipe II, he dedicado muchos años de mi vida trabajando sobre él, coleccionó 7.144 huesos de santos, de los cuales 14 eran cabezas. Llama la atención, ¿no? En la esfera católica, desde las disposiciones aprobadas en el Concilio de Trento, comenzaron también nuevas formas religiosas, destacando las iglesias barrocas, con muchos actos públicos de vocación, el rosario, el Cristo agonizante. Todo eso
lo hemos recibido hoy en día, lo podemos ver perfectamente en nuestra Semana Santa, en las calles andaluzas o en las calles toledanas cuando se celebran actos de esta naturaleza, ¿no? Seguimos viendo cómo son estos hombres y estas mujeres de la Europa moderna. Hay mucha marginación social y sexual. Las mujeres, como he dicho antes, no tienen ni voz ni voto, pasan de la tutela del padre a la del marido. La mujer, como está mejor, es casada, según las creencias de la época, aunque existen muchas diferencias entre los grupos altos, medios y bajos de la sociedad. Las campesinas se casaban enseguida, tenían muchos hijos para las labores del campo. Perdón, las mujeres pertenecientes a la nobleza también se casaban por conveniencia, pero para agrandar su patrimonio, y tenían pocos hijos para repartir cada vez menos. En el caso de las reinas se casaban y cuanto antes para poder tener un heredero que sucediera al rey. Las mujeres hacen muy poca vida social, de su casa a la iglesia y de la iglesia a su casa, siempre acompañadas. Su función es exclusivamente procrear. El hombre, en cambio, puede ir de paseo con sus amigos, pasa de las... bueno... Perdón. Nada, me ha dado. Gracias. Me va a dar, pero bueno. El hombre decía que va con sus amigos, queda en las plazas, en los mentideros de la villa, en las alamedas, etc. Desde el punto de vista social es una estructura estamental, no de clases ni de castas. Existen los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados son la nobleza y el clero, y los no privilegiados son todos los demás. Tienen privilegios sociales, económicos y judiciales. Durante toda la Edad Moderna también, entre el 16 y el 18, nos vamos a encontrar que se desarrollan distintos tipos de movimientos culturales o intelectuales que se asocian con los siglos. Siglo XVI es el siglo del Renacimiento, siglo XVII es el del Barroco y siglo XVIII es el de la Ilustración o el siglo de las luces. Cuando hablamos de la expresión siglos de oro nos estamos refiriendo a nuestra literatura, a nuestro arte en general, que son los siglos XVI y XVII. Aquí hay un gran desarrollo de las bibliotecas, la Biblioteca Vaticana, que es uno de los grandes ejemplos, o esta otra que es la Biblioteca del Escorial. Para todo esto, para el desarrollo de las bibliotecas, fue fundamental la invención de la imprenta, atribuida, como sabemos, al alemán Johannes Gutenberg a partir del año 1444. Fíjense si el desarrollo de la imprenta fue extraordinario, que en este mapa proliferan por toda la Europa conocida. Desde mediados del siglo XIII van naciendo las universidades, se difunde el saber y políticamente hablando vamos a pasar de monarquías autoritarias en el siglo XVI, monarquías absolutas al siglo XVII, el siglo de Luis XIV en Francia, l'état c'est moi, el rey soy yo, o al despotismo ilustrado ya en el siglo XVIII con una frase que es bastante gráfica: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Desde el punto de vista religioso, frente a la Iglesia Católica nacen otras confesiones religiosas, la Reforma de Lutero y los luteranos, la Reforma de Juan Calvino y los calvinistas, Enrique VIII, que pone en marcha, rey de Inglaterra, la Reforma inglesa, los anglicanos, o Ulrico Zwinglio en Suiza, con el nacimiento de los zwinglianos. Bien, como señalaba con anterioridad, la Iglesia resulta fundamental, lo domina todo en la educación, en la formación religiosa, son confesores de los reyes, son miembros de la Inquisición. Y a comienzos de la modernidad el concepto de Dios es de un ser justiciero, magnánimo, pero también misericordioso, próximo al hombre porque éste está hecho a su imagen y semejanza, por lo menos según el pensamiento renacentista, y por eso el hombre va a cobrar un gran protagonismo. La Iglesia cuenta con unos instrumentos para ejercer su función espiritual, las predicaciones, los sermones desde los púlpitos, los sermonarios, las lecturas sagradas, los confesionarios, ¿no? Y a través de ellos la Iglesia insta al comportamiento de la feligresía católica. Dicen a los feligreses dónde deben rezar, cuándo deben rezar y con quién deben rezar, cómo deben comportarse en Semana Santa, en Navidad y otras fiestas religiosas, incluso lo que deben comer, la vigilia que deben o no establecer, cómo deben actuar sexualmente y en qué días está prohibido esto en función de la religión. Bien, les he hecho un brevísimo esquema
y precipitado, pero si no me da tiempo a contarles todo lo que quiero. Y pasamos ahora a la segunda parte de mi intervención, cuáles son esas creencias, esa mentalidad, ¿no? A finales del siglo XV la feligresía católica europea está con una sensación que es: Dios les ha abandonado, más que nunca se sienten temerosos, creen que llega el apocalipsis, el cambio de siglo es crucial. Yo no sé si ustedes se acuerdan de 1999, cuando se produjeron esas predicciones y donde iban diciendo que si los ordenadores nos bloquearían todo, no podríamos tener vida, ni nada de eso, y luego todo eso pasó. Bien, pues hay una convicción en los momentos finiseculares de la llegada del anticristo, y por eso empiezan a ponerse en marcha las lecturas compulsivas de hagiografías, que son los libros de santos y de santas, otros libros sagrados. Se observa una obsesión compulsiva por la adoración a la Virgen, a Santa Ana, a San Joaquín, que son los padres de la Virgen, a San José. Crecen sobremanera las devociones, las asociaciones piadosas, las cofradías, los rosarios callejeros. Aumentan también las peregrinaciones a los 3 lugares santos: Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Y esta feligresía, pues como no haya consuelo en los representantes de la Iglesia y manifiesta un desasosiego vital, pues empiezan a contactar con el lado opuesto, con el maligno, con las brujas, con los magos, con las magas, los hechiceros, las hechiceras, los astrólogos. Hay que distinguir muy bien entre un astrónomo y un astrólogo, ¿vale? La astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites, etcétera, etcétera, para saber cuáles son sus movimientos y demás, ¿no? Los astrólogos, que no es una ciencia, es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los elementos y de las constelaciones basándose en la interpretación que de estas se puede hacer para predecir lo que va a ocurrir en el plano terrenal, ¿no? También se recurre a los nigromantes, a los que practican la nigromancia, es decir, el proceso adivinatorio que consiste en predecir el futuro a través de la invocación de espíritus de los muertos. Y hay, como decía antes, una obsesión por las reliquias, que es esa parte del cuerpo o una vestimenta que se considera que es parte de una persona que ha sido santa y por lo tanto es objeto de culto, ¿no? Por la magia, hay obsesión por la magia que siempre ha acompañado al ser humano. Tenemos magos famosos: Merlín, Dumbledore, el de Harry Potter, sí, lo estoy haciendo adrede. El de la saga de los Señores de los Anillos, por favor, Saruman, Gandalf, esos existen. Pero dependiendo de la civilización, la magia venía de unas u otras personas. La imagen que tienen a la izquierda es la Sibila, la Pitia, por ejemplo. Era la profetisa de las culturas griega y romana, y la vemos representada en los cuadros de Rafael o de Miguel Ángel. Parece ser que hace referencia a la Sibila llamada Herófila o Délfica, que es la primigenia pitonisa de Delfos, de quien decían que profetizó la guerra de Troya. En esta imagen derecha tenemos a la Sibila de la Alpujarra, de 1911, de Julio Romero de Torres, que era una cantaora, la llaman así, Carmen Casena, que presenta una baraja en la que enseña el 4 de oros, lo ven, símbolo de la decepción amorosa, y antes de cualquier evento, pues reyes y líderes consultaban las previsiones de los oráculos, desde luego. Luego tenemos los druidas. El mundo celta nos trajo el mundo del druida, una especie de mago, casi un filósofo, un sacerdote, en el que se han inspirado personajes tan importantes como este. Sí, son forofos, yo es que soy muy forofa de Asterix y de Obelix, Panoramix, de Albert Iderso, o aquí en otra imagen. Pero sin duda alguna el mago más importante de todos los tiempos ha sido Merlín, uno de las figuras centrales del ciclo artúrico, ¿no? Lo tenemos aquí con su larga barba blanca que implicaba la sabiduría, que era capaz de hablar con los animales, cambiar de forma, hacerse invisible o controlar el clima. Se discutió si llegó a existir. Yo no lo creo, pero ahí está sobre la mesa. O este otro, Vainamoinen, que es un hombre conocido, un mago finlandés, un hombre anciano y sabio con voz portentosa y mágica que inspiró la película esta de Gandalf y Saruman, El Señor de los Anillos. El malo me parece que es Saruman, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Era considerado un sabio eterno que ponía orden y caos, y desde luego el mago Merlín, que es el de Walt Disney, sin duda alguna.
La Edad Media después trajo consigo más creencias fantásticas fomentadas por el cristianismo, que trató de ajustar el término magia al de milagro, distinguiéndose a su vez varios tipos de magia. Por eso surgieron prácticas como la alquimia o los conceptos de santo grial, la copa que bebió Cristo y que todavía se está buscando, o la fuente de la eterna juventud, que todavía hay gente que sigue buscándola, ¿no? También apareció el concepto de magia negra o demoníaca, asociándola siempre a la mujer bruja, surgiendo la idea de que la magia no era bondadosa, sino todo lo contrario, era muy peligrosa. Ahora conoceremos algunos casos famosos de brujas. En la Edad Moderna se extendió la creencia de que acumular huesos de santos traía mucha suerte, la posibilidad de salvarse, y aquí tenemos pues, todo tipo de reliquias de santo, que se acumulan o sueltas o en cajas o en tubos, etcétera, etcétera, etcétera. Llaman poderosamente la atención, mucha costumbre. Bien, pues en referencia a la obsesión por salvarse y demás, les he puesto estas imágenes porque sobresale el caso de una persona llamado Girolamo Savonarola, que era un religioso dominico, un predicador, confesor de Lorenzo de Medici en Florencia, que predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderes, la corrupción de la Iglesia Católica y dirigió sus ataques sobre todo al Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, que le valieron la excomunión, la prisión y la condena en la hoguera en la Plaza de la Señoría de Florencia, y murió quemado el 23 de mayo de 1498. Sus predicaciones muy ardientes no es que, avisaban proféticamente, no eran extrañas en la época, pero sus profecías parece que se cumplieron, de manera que alguno llegó a pensar que Savonarola era el profeta de los últimos tiempos y lo que pretendía simplemente era hacer una corrección a la Iglesia, porque la Iglesia se tambaleaba como ejemplo a seguir, ¿no? Como decía antes, existe una omnipresencia de lo sagrado en la vida diaria, que se ve en las horas religiosas, en el trabajo, en el toque del ángelus, y hay una conciencia de percepción del paso del tiempo, y cuando se habla del tiempo o del momento en el que se está, siempre se suele decir los días antes de Navidad, después de la Cuaresma, es decir, siempre los tiempos litúrgicos son los que nos marcan la vida y el ritmo vital. Las grandes ciudades contaban con un reloj público, pero a menudo estaban estropeados y entonces se acudía a los almanaques, a ese registro o un catálogo que recoge todos los días del año, pero muchas veces muchas ciudades ni lo tenían. En el siglo XVIII las campanas de las iglesias madrileñas sonaban a las 8 de la tarde, entonces todos los hombres en la calle se paraban, se quitaban el sombrero y todo el mundo rezaba. Nadie nos lo está contando, lo sabemos a través de los documentos. Los días del mes tampoco eran considerados ni consignados con su correspondiente adjetivo o numeral, sino que en los documentos oficiales se decía el día de la procesión de la Virgen del Rosario, el domingo octavo de la Epifanía, el segundo domingo de Cuaresma, y se hablaba en consecuencia día de la Navidad, la fiesta de San Juan, la Virgen de Agosto, la festividad de San Miguel. Todavía hoy en día se sigue haciendo en los pueblos de España. O sea que se tenía una percepción del tiempo más cualitativa que cuantitativa realmente, ¿no? Bien, en aquellos siglos las creencias entre las cuales se encuentra la religión, la magia, la brujería están muy asociadas entre sí. Por ejemplo, la religión en la vida diaria se vive desde la propia individualidad, en el bautismo, en las confesiones, en las procesiones, etcétera, etcétera. Y se utilizan instrumentos religiosos, como por ejemplo los exvotos. Yo les he traído dos aquí que parecen simpáticos, parece una figura de Botero, pero no lo es. Los exvotos es una ofrenda hecha a la divinidad en cumplimiento de una promesa, o para hacer un favor, o para suplicar por algo, etcétera, etcétera. Y tenemos exvotos de los más sorprendentes. Miren, estos son exvotos del santuario de la Virgen del Monte de Calatrava, en Ciudad Real. Miren, pues ahí están todos estos que se llaman exvotos, o estos. Son sorprendentes, grandes, pequeños, de personas, de retales, de lo que fuera, ¿no? La religiosidad también se vive desde la muerte, desde el mundo del más allá, del mundo sobrenatural, que no se alcanza a comprender bien y que la gente lo que hace es tener fe y que provoca, sobre todo, mucha angustia porque es imposible tratar de entenderlo racionalmente. Por ejemplo, las cofradías de ánimas, las hermandades que forman algunos devotos para ejercitarse en obras de piedad. Y también se vive en los testamentos, en las mandas pías, en las mortajas, en el ritual, las plañideras. Iremos viendo eso un poquito más adelante. Los cuadros son
enormes, muy abundantes. Tenemos la muerte que visita al usurero, el caso de la casulla con la muerte, o esta otra que es la representación pictórica del árbol de la vida y de la muerte. Esa religiosidad también se vive desde el punto de vista de la educación, desde las catequesis, el adoctrinamiento moral, las costumbres, la ética, los instrumentos básicos, ¿cuáles? Pues la voz, la palabra, la oratoria, como decía antes, la imagen, la iconografía, también la iconología, y a través de las misiones populares que realizan las órdenes religiosas. Y por supuesto, a través de las cofradías, las hermandades, las devociones, bueno, que tienen unos fines, que son fines sociales y también religiosos, de asistencia y de beneficencia. Decía yo antes que el ambiente de desasosiego, de desconsuelo que vive la sociedad de finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna les obliga a recurrir a la creencia en la brujería, a la magia, la existencia del maligno como algo horroroso, buscando explicaciones a eso desastroso que ocurría, ¿no? Una humanidad además que vive expectante hacia lo desconocido y que se acerca con esa angustia vital, ¿no? En los siglos XIV y XV esas creencias, el equilibrio entre la realidad cotidiana y cómo vivían su fe, empezaron a tambalearse, a desajustarse a consecuencia de una serie de calamidades que se abatieron sobre la humanidad. Terremotos, malas cosechas, grandes epidemias, etcétera, etcétera. Claro, si a esta realidad se añade la poco edificante actitud de muchos miembros de la Iglesia, de los que se dudaba de su moralidad o que su actuación era poco deficiente, pues la gente se encontraba con ese desasosiego, ¿no? El papado, pues, que tenía o actuaba más como hombre mundano que como representante de la Iglesia, la frivolidad o la actitud profana de los clérigos, la simonía, la compra y venta de beneficios espirituales, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el hombre se empezó a sentir profundamente indefenso, una indefensión que le hacía tomar conciencia de su propia impotencia para poder hacer frente a lo que se le venía encima, ¿no? Y por eso he dicho antes que se les ocurrió llevar a cabo la imaginación y buscar interpretaciones mágicas y supersticiosas, ¿no? Y eso, pues, esa convicción provocó todo tipo de ideas, de conductas, de reacciones y de manifestaciones, que se manifestaban tanto en el mundo en el que se vivía como en el más allá, con ángeles y con el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero que entiendan bien esta situación. Todas estas reacciones nacen de la inseguridad, del escepticismo, del temor, de las inquietudes religiosas, de la incredulidad, de la desconfianza en los pilares básicos de la Iglesia católica de entonces. Por eso apareció el astrólogo, el mago, el alquimista, el nigromante y la bruja. Y digo la bruja y no el brujo, o ambos, porque la mala era la señora, la bruja. Hay muy pocos brujos, muy pocos casos de brujos. Por eso se empezó a dudar de Dios. Y claro, si no se sabía realmente si Dios nos ayudaba o por qué ocurría todo este tipo de calamidades, la gente empezó a decir, ¿y Dios me habrá elegido a mí para salvarme? Y eso les producía aún más angustia. Bueno, yo soy una cinéfila empedernida y hay una película que yo les recomiendo, si no la han visto, que es extraordinaria, que es esta, En el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, hay que recordar la frase que dice, ¿qué hay de preocupante en la risa? Que la risa mata el miedo, que sin el miedo no hay fe y que sin fe no hay Dios. Es tremendo, es una religión con temor hacia Dios, es lo que se enseña en ese momento. Excesivo temor a Dios, recurso al diablo, algo que prevalece en el pueblo, y frases que salen de la película, que está basado en el libro de Humberto Eco que todos conocemos, Los ardides del maligno, la presencia del maligno en esta abadía, la bestia está entre nosotros, hay algo diabólico, algo femenino, identificando lo diabólico con lo femenino. O sea, hay una absoluta creencia de que el demonio tiene mucho poder, casi tanto como el de Dios, y por eso empezaron a proliferar las adoraciones a figuras de Satán, Belfegor, Belcebú, etcétera, etcétera. Que el demonio se veía como una potencia real, una fuerza que de hecho podía llegar a competir con la fuerza divina, ¿no?
Y entonces, bueno, en esos siglos empezaron a aparecer múltiples formas y muchas denominaciones. Esta es la imagen que quería señalarles cuando están quemando los libros, porque tener libros es un horror, porque es saber y es cuestionarse. Ya decía, la creencia en el demonio. 17 nombres. Tenemos 17 nombres para identificar al demonio. Satanás, Leviatán, Renfás, Alastora, Gaziel, todos los que ustedes quieran. Esmón, Boraz, me parece que están ahí. Bueno, también está muy extendida la creencia en la capacidad del diablo para aparecer en cualquier momento, con una fuerza y una energía negativa muy poderosa, tan parecida de Dios, que es incapaz Dios de controlarlo o de anularlo, ¿no? Y además había una categoría de intervenciones diabólicas que podían considerarse mixtas, porque para que se produjeran estas apariciones o estas intervenciones, el diablo necesitaba la complicidad del hombre. Por eso la bruja, la maga, junto con el poderoso demonio, podían llevar a cabo numerosas acciones y alcanzar objetivos que hasta entonces nadie había podido. Y se recurrió al aquelarre. Claro, las declaraciones y confesiones de los posesos y gran parte de la literatura de la época insisten en el deseo de que claramente Lucifer quería convivir con el hombre, quería instalarse con él, presidir todas sus actuaciones y sin duda alguna influir en él, ¿no? Para demostrar esa voluntad del maligno a integrarse en el mundo de los hombres, un médico y ocultista y demonólogo neerlandés de la segunda mitad del siglo XVI llamado Jan Bier intentó calcular los demonios enviados por Satanás. Esta es la primera imagen. La segunda es cuando están tirando una bruja al agua. Es decir, si las tiraban al agua con las manos y los pies atados y si flotaban y no se ahogaban, significaban que eran brujas y por lo tanto debían morir. Pero si se ahogaban porque era prueba suficiente de que había muerto un inocente, pues ahí se quedaba, efectivamente. Bueno, el resultado de estas investigaciones fue que las hordas del demonio totalizaban 7.405.926 demonios. No sé cómo pudieron contarlos, pero esa es la cifra que dan. Lo más interesante es que esa cifra está dividida en 666.666 legiones de 6.666 unidades cada una. Como saben, se asocia el número del diablo al 666, por lo menos es lo que nos han contado las películas. Aquí hay una portada del libro. Y también a finales del XV apareció la obra de dos autores, se llama Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de dos predicadores que hacían inquisición en la Alta Alemania y escribieron todo un tratado sobre brujas y demonios. Aquí tenemos una bruja haciendo una pócima, otra bruja inferior volando en una escoba. Es que tenemos testimonios de inquisidores que dicen haber visto a una mujer gorda y con la nariz afilada montada en una escoba, y lo dice un inquisidor, que no lo dice un ignorante, a lo mejor un hombre del pueblo, ¿no? Y esta, por contra, es la figura de la hechicera, una mujer sensual, atractiva, que encandila al hombre, pero lo hace con total apariencia. Y siempre que sale esta imagen me río porque siempre me veo obligada a contar un chiste. Por favor, que no se ofenda a nadie, que no es un chiste ofensivo porque es un chiste muy machista, pero que no se ofenda a nadie. Siempre uno le pregunta al otro, ¿qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja? Y la respuesta es 10 años de matrimonio. Por eso lo cuento, ¿no? Bueno, hablábamos de astrólogos, de astrónomos. Hay un personaje también sobre el que quiero incidir porque tiene su importancia. Es este. Astrólogo, médico más bien, en los últimos años de su vida, hombre interesantísimo, Michel de Notre Dame, más conocido, siglo XVI, más conocido con el nombre de Nostradamus. Inventó pastillas de pétalos de rosas para curar la peste, bueno, famosas profecías que efectivamente la gente... La reina Catarina de Médicis lo consultó y él le dijo que su marido moriría de un lanzazo en un ojo en una justa, el suegro que fue luego de Felipe II, de la tercera mujer de Felipe II, y efectivamente así fue. Y luego le dijo que todos y cada uno de sus hijos estarían en el trono de Francia, y efectivamente así fue. Que se lo crean o no, también en una parte de las profecías dicen 2 pájaros verán volar y destruirán, y hay gente que lo asocia a los ataques de las Torres Gemelas.
cada uno puede tomar la decisión que quiera y tener una interpretación bastante laxa o bastante interesante, ¿no? Pero se recurría a la magia protectora de la salud para cualquier molestia fisiológica, lo que hoy llamamos los curanderos, pero también a la magia amatoria, a la de los hechizos, como se puede comprobar perfectamente en este libro, la tragicomedia de Calista y Melibea, de Fernando de Rojas, del año 1499. Aquí tenemos la imagen de la Celestina, cuando busca un conjuro mágico para que Calisto consiga el amor de Melibea. Y entonces el libro describe el conjuro, barbas de cabrón, pelo de gato, y hace una mezcla, ¿no? Se supone que, bueno, poco a poco los hechiceros, magos, nigromantes, brujas, se les profesó gran admiración, mucha veneración, y se les prestaba casi tanto atención como a los santos y a los ministros del culto. Aquí tenemos algunas imágenes de la nigromancia o el papel de las brujas en dicha práctica, jóvenes candorosas que se les puede considerar pues como esa especie de hechiceras. En cambio aquí tenemos una bastante más fea, que se nota que es una bruja y que la tenemos que distinguir, y por supuesto pues elementos que forman parte, animales grotescos, oscuros, que forman parte de todo ese ritual. Reunión de aquelarres, ritos satánicos. ¿Cuál era la imagen de la bruja? Insisto, siempre en femenino. Pues hay mucho temor y consideración de la bruja. En el siglo XVI se la juzga como una traidora dentro de la comunidad, que blasfema al insultar a la cruz, que hacía mal a sus vecinos, que se comía a los niños, o que se ocupaba en orgías sexuales con los demonios. Un testigo de la Inquisición afirma: era una horrible vieja mujer con la nariz de hierro que volaba montada en un mortero y comía niños, dice el testimonio, ¿no? Es la mujer que pacta con el diablo en esa Europa católica y reformista. La persecución de la brujería se inició con el Papa Inocencio VIII en 1484 por una bula que permitió que la Inquisición pudiera poner en marcha la persecución contra las brujas. Se las persiguió, se las castigó con las penas máximas, entre ellas morir en la hoguera, pero se abrió una caza despiadada y a veces injustificada, porque cualquier vecino podía denunciar. Si no sabía escribir, solo con poner una cruz era suficiente. Una de las obsesiones del Tribunal de la Inquisición, formado por dominicos, fue la amistad íntima de la mujer con Satanás. En los procesos contra la brujería, además, se vertían al mismo tiempo la misoginia, las frustraciones sexuales de los propios inquisidores o la rivalidad de un vecino a otro porque quería ampliar su linde, tan sencilla como esa. Y entonces le visitaba en su casa y ponía un montón de arena, que eso significaba algo, o le daba la vuelta al crucifijo que tuviera, o hacía aparecer una cola de conejo. Eran circunstancias que hacían sospechar a la Inquisición, ¿no? En los procesos, ni qué decir tiene que las mujeres eran torturadas sin compasión hasta que confesaban delitos imposibles. Y se distinguieron, aquí tenemos más imágenes, los íncubos, que es el diablo con apariencia de varón que tenía comercio carnal con una mujer, y los súcubos, que es el diablo con apariencia de mujer que tenía comercio carnal con un hombre, ¿no? Entonces, ambos tenían, evidentemente, placeres sexuales con los humanos. Esta es una mujer siendo poseída por el demonio. Hubo persecuciones penales para los sospechosos, se recurrió al tormento como la vía más expeditiva a los procesos contra la brujería, y cualquier excusa era buena para las persecuciones de brujas, como he señalado hace un momento. Claro, una mala cosecha, una epidemia, un desastre climatológico, un naufragio, y demás, todo se achacaba o bien a las brujas o bien a los judíos, que es otro colectivo interesante que se produjo y además de manera muy intensa. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la caza de brujas se institucionalizó por toda Europa y, claro, en el deseo de los estados o reinos europeos que ahora se estaban naciendo, pues querían la disciplina de sus súbditos, la integración de sus súbditos, cualquier elemento que no se integrara en las condiciones de ciudadanos de sus súbditos, como súbditos eran considerados elementos sociales que había que eliminar o que había que perseguir, ¿no? Entonces, por eso se persiguió a los pobres, a los viejos, a los marginados, a los grupos discriminados,
a los judíos, a los falsos conversos o a los gitanos, que sí que eso ocurrió. Y por supuesto a las prostitutas. Aquí tenemos la imagen de un burdel de Cuenca. Las prostitutas, a las rameras, porque llevaban un ramo para significarse, las profesionales del amor, como las llaman ahora, vestidas de color pardo acabada en picos, por eso la expresión irse de picos pardos, irse de prostitutas. Yo cuando se lo pregunto a los alumnos no tienen ni idea de esa expresión, porque claro, es gente joven y no sabe lo que es irse de picos pardos, aunque hoy en día se piensa que irse de picos pardos es irse de juerga. No, en aquella época era irse de prostitutas. Y a este respecto, otra imagen de un burdel, yo les sugiero este libro porque es extraordinario. Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas, rameras y brujas, la olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento, no tiene desperdicio. Hace un análisis de todas y cada una y de las condiciones especiales, ¿no? Bueno, además los ánimos estaban exacerbados, ya digo, cuando había malas cosechas o epidemias, y esa caza de brujas tuvo su momento culminante en torno a 1570, 1590 o a mediados del siglo siguiente. La caza de brujas podía afectar a cualquier individuo, patricio, mendigo, hombre, mujer, niños, ancianos, aunque hay claras diferencias cronológicas y regionales, ¿no? Para los autores del libro que ya he citado, el Maleus Maleficarum, la mujer era mala por naturaleza, pues duda antes de la fe, de la cual reniega, y también antes lo que es la base de la brujería. Por lo menos lo dicen en sus libros. Claro, la mujer era el símbolo de la naturaleza, de la sensualidad, de la sexualidad, era un obstáculo, decían, para el desarrollo intelectual del hombre. Lo digo porque era así. Había un concepto un concepto de la mujer muy particular. Por eso no me he resistido a traer dos textos de un gran humanista valenciano, Juan Luis Vives, que dice así sobre la mujer, en un libro que se llama, bueno, en un capítulo que se llama La mujer se halla supeditada al hombre. Y dice, en el matrimonio como en el ser humano, el varón representa al alma, la mujer al cuerpo, a aquella le compete mandar, a este le toca servir, si ha de poder vivir el hombre. Declaró esta misma subordinación esencial a la naturaleza, que hizo al varón más apto para el gobierno que la mujer. En los grandes empeños y a la hora del peligro, el miedo de tal manera quebranta y desmoraliza a la mujer que la saca de seso y de juicio, puesto que es invencible y la pasión aquella y la desposee de todo uso de razón. Dice, allega a esto que, como en la mujer surgen más a menudo los trastornos fisiológicos, su juicio está afectado de siempre por alguna impresión y por ende es menos consecuente consigo misma, agitado por borrascas de afectos contradictorios y por lo mismo casi siempre inválido e ineficaz. Muy sabiamente, como en todas las otras enseñanzas, dice San Pablo, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón. Es el concepto, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Y termino con esta. Al hombre muchas cosas le son necesarias, verbigracia, la prudencia, el bien hablar, la ciencia política, la memoria, el talento, el arte de vivir, la justicia, la liberalidad, la magnanimidad y otras cosas que sería prolijo enumerar. Si le falta alguna de estas, parece menos de culpar con que tenga algunas. Empero, o sea, sin embargo, en la mujer nadie busca la elocuencia, ni el talento, ni la prudencia, ni el arte de vivir, ni la administración de la república, ni la justicia, ni la benignidad. En suma, nadie reclama de ella sino la castidad, la cual, si fuera echada de menos, es igual que si al hombre le faltaran todas. La castidad en la mujer hace las veces de todas las virtudes. Hablamos de un hombre extraordinario, un renacentista, un humanista, que es bueno, un gran intelectual. Volviendo de nuevo a la brujería, merece la pena destacar casos de mucha repercusión. Uno de estos fue el de Walpurga de Heidenheim, una religiosa benedictina inglesa, misionera en Alemania, acusada de brujería, luego santificada, que son las cosas, y la festividad de Santa Walpurga o la noche de Walpurgis, que se celebra del 30 de abril al 1 de mayo. Aquí tenemos unas imágenes. Se celebra en Alemania, Chequia, Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda y Rusia. Otro caso, perdón, que me voy, bueno, a ver, aquí.
Otro caso es que es escalofriante, la confesión de una bruja en Alemania llamada Walpurga, también Hosmain. Aquí tenemos grabados de la protagonista de esta historia y aquí los aparatos de la tortura a la que fue sometida. Está considerado como uno de los relatos más despiadados de una asesina a mitad de camino entre el mito y la realidad. Fecha de nacimiento que se desconoce, 1510-1527, trabajó como doncella durante muchos años, parece que era una mujer respetada y valorada por su trabajo y que no se encontraron nunca referencias a su mal comportamiento, pero en el año 87, 1587, comenzaron acusaciones de brujería contra ella cuando ya era una mujer madura, además viuda, protagonizando uno de los sucesos o procesos de brujería más alarmantes en la historia de Alemania. Fue torturada, comenzó a hablar seguramente para acabar con su sufrimiento y dijo que en una noche de 1556, poco después de enviudar, mantuvo relaciones sexuales con un demonio llamado Federling. La noche siguiente el demonio regresó, le prometió rescatarla de la pobreza, pero que ella debería hacer algo a cambio, firmar un pacto con Satanás y entregarse a él. Y ella, por supuesto, se mostró de acuerdo y Federling la llevó ante Lucifer. Walpurga describe a Lucifer como un hombre alto, con larga barba gris, que le recordaba a un gran príncipe por sus joyas y refinado comportamiento. Y cuando firmaron el pacto, la invitó a beber vino, a comer niños asados y mantener relaciones sexuales. Según Walpurga, el demonio le dio un ungüento que ella misma utilizó para asesinar a humanos y animales y siguió sus instrucciones matando a 40 niños bautizados. Y que decir tiene que con todas estas confesiones, seguramente con tortura, fue sentenciada a muerte. Antes de quemarla en la hoguera le cortaron la mano derecha y camino del patíbulo continuó siendo mutilada y torturada en público. De este caso se puede deducir que ella confesó esos horribles crímenes bajo tortura y que probablemente fue víctima de la psicosis de caza de brujas más que de una asesina en serie de la época. Eso es un supuesto que yo contemplo, ¿no? Siendo quemada en la hoguera, aquí tenemos comiéndose a un niño o visitando este tal Federling, visitándole por la noche. Sus cenizas fueron esparcidas por el río porque se le negó el privilegio de ser enterrada, de lo que se deduce que murió sin derecho a un juicio justo. Su proceso está en la línea de otros sucedidos en distintas partes de Europa. Tenemos que ocurrió en Aberdeen, en Escocia, uno de los lugares de Europa donde más personas murieron en juicios por brujería, alrededor de unas 5.000 personas en 200 años, que se dice pronto. Llama la atención los sucesos que voy a relatar ahora y que yo creo que nos hace llevar las manos a la cabeza y preguntarse cómo era posible tanta ignorancia o tanta crueldad o tanta actitud en nombre de la religión, abusando de ese nombre, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando del pueblo llano que actúa en general, muchos de ellos con un grave problema de analfabetismo, ¿no? Y que desde luego no podemos medir los actos por el rasero de nuestro laico y alfabetizado siglo XXI, ¿no? Esta es la primera imagen, ahí está Aberdeen. Es el caso de una bruja llamada Gillis Duncan, que está aquí. Por cierto, el caso sale en una serie de televisión que se llama Outlander, no sé si conocen la serie, pues sale ella. Se enmarca dentro de los juicios de brujería de North Berwick, en un pueblecito al este de Edimburgo. Un proceso complejo que implicó a 70 personas, incluidos miembros de la nobleza, de las casas reales de Escocia y de Dinamarca. En el viaje que Ana Dinamarca, futura esposa de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, iba de camino a reunirse con él, hubo una tormenta que casi hizo naufragar el barco y entonces se culpó a unas cuantas mujeres escocesas, literalmente, que pasaban por allí. Como fueron torturadas, pues contaron lo que quisieron oír, ¿no? Y por eso algunas fueron condenadas a prisión y otras ardieron en la hoguera. Esta Gillis Duncan era una jovencita de Tranent, de un pueblo cercano a North Berwick, que trabajaba para un hombre llamado David Staton, ¿no? Alarmado por el extraño comportamiento de Gillis, que se escapaba de casa por las noches y que había adquirido ciertas habilidades sanadoras,
Pues el empleador de esta mujer le preguntó por el motivo de su conducta, y como ella no le quiso dar una respuesta lo suficientemente verosímil para que el otro se la creyeran, pues él decidió que era bruja y que en consecuencia pues la torturó y reveló supuestamente a unos cuantos cómplices. Murió en la hoguera. Es triste pensar que probablemente su único delito era que se veía por las noches con algún pretendiente y que tenía ciertas nociones de herborista, ¿no? Pero los denunciados acabaron sufriendo torturas repugnantes y vergonzosas para acabar quemados en el castillo, en la explanada del castillo de Edimburgo. Hay quien afirma que sus fantasmas vagan por el lugar hoy en día mezclándose con los turistas. Supuestamente las brujas celebraban sus reuniones satánicas en una pequeña iglesia frente al mar llamada St. Andrew's Kirk, y sus restos hoy en día se pueden visitar. Hay algunas escenas de esa película, de esa serie Outlander, ¿no? En sus confesiones muchas de estas mujeres admitieron haber arrojado cadáveres desmembrados al mar desde la iglesia con el fin de conjurar tormentas que hicieran naufragar el barco del rey, seguramente o casi con seguridad por presiones, ¿no? Y otro caso muy famoso, aunque nos vamos de Europa, es Salem, las famosas brujas de Salem en el norte del estado de Massachusetts, en Estados Unidos, concretamente en Boston. El juicio se inició en 1692 en la localidad que he mencionado. Varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Las denunciantes fueron un grupo de adolescentes que empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolados durante un proceso que acabaría nada más y nada menos que con la vida de 20 personas. Es uno de los casos más llamativos de la América colonial. Eran colonos que procedían de Inglaterra y de los Países Bajos, se establecían en la Nueva Inglaterra, los llamaban los padres peregrinos, fundaron las colonias de Connecticut, Boston y Springfield, y en aquellas tierras donde vivían los mohicanos y otras tribus, pues se produjo esos casos, casi una treintena, ¿no? Esta película, este caso ha sido llevado al cine en una película que se llama El Crisol, protagonizada por Winona Ryder. He hecho algo, ¿no? Que si me lo permiten, como la tengo abierta, le voy a poner, no esta, que esta es otra. Esta. Dime una palabra más. A mí puede que a veces sea amable contigo, pero me cortaría una mano antes que volver a tocarte. Nunca nos hemos tocado. Ya. Sí, nos tocamos. Lo que algunas almas anhelan, han de poseerlo. Te conozco, John Proctor. Tú me amas. Puede que sea pecado, pero me amas. Si no logran poseerlo, han de destruirlo. Vengo a detener a su esposa. ¿Con qué cargos? ¿Con qué pruebas? ¿Quién la ha acusado? La ha acusado Abigail Williams. Abigail quiere verme muerta, John. Lo sabes. ¡Esta muchacha miente! Si dices algo contra mi esposa, va a ser tu fin. Solo soy el dedo de Dios, John. Él acusará a Elizabeth y la condenará. En un mundo dominado por el miedo, El juez ha enviado a prisión a otras 14 mujeres y va a colgarlas si no confiesan. ¿confesar? ¿El qué? Para ser condenadas es suficiente. Una sola palabra y saldré de las tinieblas en una terrible noche para ajustaros las cuentas. Os aseguro que vais a temblar. Con ser acusadas. ¡He visto a Bridget Bishop con el diablo! ¡He visto a Bridget Bishop con el diablo! Unas niñas alocadas han traído el caos y no hay más ley que la venganza. ¡No permitiré que mi esposa sea tu víctima! Nunca imaginé que te ocurriría esto. Solo quería estar contigo. ¡Es una prostituta! ¡Quiere bailar conmigo sobre la tumba de mi esposa! ¡Que Dios me proteja! Mírame únicamente a mí. Solo mírame a los ojos. Llegaremos al fondo de toda esta basura. 20th Century Fox tiene el honor de presentarles la inmortal historia de Arthur Miller sobre un juicio a la verdad. ¿Viste el bien en el alma de Proctor? ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ya basta de detenerle! El Crisol. Te he entregado mi alma. ¡No me robes mi nombre! Dirigida por Nicholas.
3 años más tarde, una de las niñas, aquí está, una de las niñas supuestamente embrujadas pidió perdón a la Iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca diciendo: lo hice engañada por Satanás. Bueno, son muchas conjeturas. Las circunstancias que pudieron desencadenar los terribles acontecimientos de Salem, hay quienes han pensado que fue un proceso de epilepsia que causó los ataques y las convulsiones a las niñas, pero hay otros que han encontrado un origen tóxico real en una intoxicación por cornezuelo del centeno, que es una enfermedad que se conoce como ergotismo o fuego de San Antonio, que es un cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina que es la ergotamina, que de ella deriva el LSD o ácido lisérgico, o sea que no son cosas banales, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el caso de una histeria colectiva como resultado de ese asfixiante clima de puritanismo y la educación represiva que existía en aquellos años. Y llegamos a los casos de España. Estos son más imágenes de lo que fue el juicio, que lo hemos visto en el tráiler. En España tenemos 3 casos muy llamativos. Las brujas del País Vasco, de Guipúzcoa, en el siglo XV, las brujas del Roncal, del año 1527, y la última, las brujas de Zugarramurdi. En esta primera, el foco de brujería se encontró, vamos a hablar de la última, que es la más significativa. Se encontró en la localidad de Zugarramurdi, en el Pirineo navarro. Fue llevado a cabo un proceso por el Tribunal de la Inquisición de Logroño, ¿no? Y ahí se dio, ahí está el lugar, un auto de fe. A ver si pongo el pueblo, que es una preciosidad por otra parte. Se condenó los días 7 y 8 de noviembre de 1618, 18 mujeres que fueron condenadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal, ¿no? Esta historia es muy larga, pero yo la voy a hacer muy breve. Hay que remontarse al caso de la caza de brujas del país de Labor, que está al sur de Francia, donde parece que hicieron una investigación, descubrieron que había más de 3.000 personas que llevaban la marca de brujería. Se ordenó quemar a 80 y esa histeria colectiva se trasladó a los valles del norte de Navarra, en concreto a Zugarramurdi, ¿no? Aquí están las cuevas, no sé si ustedes han estado allí, porque les dicen que es Zugarramurdi y que allí hubo cuevas, porque uno va allí y ve una cosa muy bonita, muy bien iluminada, pero no hay restos de nada porque es difícil que los haya. Bueno, Zugarramurdi era una pequeña aldea de la montaña navarra, 200 habitantes dedicados a la agricultura, a la ganadería, y bueno, y allí llegó una mujer del país de Labort, y llegó allí y empezó a decir que una vecina del pueblo, pues que tenía los síntomas que ella había visto del caso de brujería de donde venía. Claro, la acusada, ¿cómo se dice? La acusada no, acusada, sí, no la acusadora, la acusada lo negó, pero la delatora consiguió convencer a la gente de que era cierto, que afirmaba que esa y toda su familia era bruja, ¿no? Y bueno, pues fue tal la presión del pueblo que confesó, acabar diciendo que era una bruja desde niña, que era su tía la que le había enseñado, y empezó a dar nombres al ton y son a todas las personas que vivían alrededor. Al final, 7 mujeres, 3 hombres acabaron haciendo una confesión pública de la iglesia parroquial y claro, todo esto se oyó, estábamos hablando del año 1609, y todo esto lo oyó el inquisidor del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que era el que tenía el área de jurisdicción sobre estas personas. Bueno, detuvieron a unas cuantas mujeres, esas mujeres bajo presión de tortura, porque lo confesó el propio carcelero, dijo que ellas habían dicho lo que querían oír, y se condenó a más de 20 personas. Algunas que habían muerto se las quemó en efigie, que era lo que se hacía entonces. Pero el inquisidor no se quedó contento con la sentencia, y un año más tarde volvió a revisar todos los casos y descubrió que había sido una cosa de histeria colectiva. Pero claro, ya no tenía remedio porque las personas habían fallecido, como no podía ser. Aquí tenemos muchas imágenes. Se hizo un auto de fe. Un auto de fe es un espectáculo de 30.000 personas donde van la Inquisición, las autoridades y van pues estos que son los encapirotados o los que llevan los sanbenitos colgados, si son
han sido considerados adúlteros o han hecho cualquier otra cosa, ¿no? Una terrible injusticia es lo que acabó diciendo él, ¿no? Y el irreverente director de cine Alex de la Iglesia ha hecho una película que se llama Las brujas de Zugarramurdi. Aquí tienen un ejemplo y si me permiten es 1 minuto solo. Les voy a poner el tráiler. Uno soy un árbol, un hombre desnudo, un soldado verde, un niño, es el elegido. Adrián, chaval, ¿tú estás loco? ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelera! ¡Hostia puta! ¡No la toques! ¡Oye, que se estuvo feo, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. ¡Hola, chaval! ¿Qué hace con la escoba? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres, que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Y hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? Bueno, dejando aparte ya el caso de brujería, en la Europa moderna hay una curiosa concepción de la vida. Se cree en la existencia del bien y la existencia del mal. Son las fuerzas que combaten el bien, la bondad de Dios, su amor, la luz, el mal, lo demoníaco, Lucifer, Satanás y demás. Es la lucha de los dos señores supremos, Dios y el diablo, en constante pugna, ¿no? Y también se percibe la religión como algo estrechamente unido a la naturaleza. Por eso se cree que existían otros seres, otros especímenes. Vamos a centrarnos sobre todo en 3 grupos. Los seres sobrenaturales, los incorpóreos, invisibles, espíritus, apariciones, espectros o ánimos. Otro grupo que son los monstruos, criaturas medio humanas, hombres lobos, vampiros y demás. Y luego el otro grupo que es el de los espíritus esencialmente buenos, los ángeles, y especialmente malos, que son los demonios, ¿no? La creencia en seres incorpóreos de todo tipo. 3 imágenes de hadas, estas son las hadas. Unos eran seres bienhechores, genios femeninos, típicos de la tradición celta, que hay muchos retratos que se han ido transmitiendo de boca en boca, de manera oral. Luego tenemos los duendecillos, son inofensivos, los duendecillos que son típicos, que los llaman algunas veces los demonios familiares o demonios domésticos, que algunos son invisibles, están en las zonas de Europa para guardar enormes tesoros, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los seres incorpóreos, los seres sobrenaturales, son apariciones fantasmales que incomodan a la gente con su presencia, con formas espectrales que causan espanto y que se presentan sin explicación aparente, ¿no? Después tenemos aquellos que vivían en el agua, las ninfas, las ondinas, fabulosa deidad de las aguas y de los bosques. Por supuesto tenemos los gnomos, que son los que vivían en la tierra, los silfos, que son el espíritu del aire, y luego los que vivían entre el fuego, como por ejemplo las salamandras, como un elemento fundamental, ¿no? Es el agua, la tierra, el fuego y el aire, los elementos básicos de la naturaleza, ¿no? Evidentemente, desde finales del siglo XVII, ni los cartesianos, ni los racionalistas, ni los ilustrados se acabaron creyendo esto, ni esta superstición, sino que pensaron que era más bien fruto de la ignorancia, ¿no? En la época moderna siempre se creyó comúnmente que los muertos no morían del todo, sino que durante un tiempo permanecían en el mundo de los vivos, recorriendo los espacios que habían transcurrido durante su vida, los suicidas, los ahogados en el mar,
porque no habían recibido la sepultura adecuada y continuaban vagando por allí, ¿no? Son lo que se llaman las almas en pena o los espectros, que podían aparecer en el mundo de los vivos en determinadas fechas, por ejemplo en el Día de los Difuntos, adoptaban formas espectrales, infundían pavor en los humanos. Normalmente esas personas habían sido muertas violentamente o asesinadas, y en algunas zonas de Europa se creyó que existía un verdadero ejército de difuntos que vagaban por el cielo en esa muestra de la lucha entre el bien y el mal. En algunos casos las tradiciones populares hablan de muertos vivientes, es decir, los difuntos que por haber cometido algún delito en su vida anterior pues habían sido condenados a vagar de esta forma, pudiendo aparecerse entre los vivos. Vamos, los actuales zombies, por hacernos una idea, ¿no? Desde la Iglesia Católica también, por regla general, nunca se hizo demasiado caso a estas apariciones, de las que la propia Iglesia decía perturban la paz de las casas normales, pero se interpreta que estos espectros se aparecían a los humanos para comunicarles la experiencia de la muerte y de la vida, de esa vida de ultratumba, o reclamando la necesidad de realizar servicios para la salvación de su alma. El verdadero problema aparecía cuando se sospechaba que su gran poder para transformarse en demonios ocurría cuando los fetos se morían en el útero materno, los niños no habían recibido el bautismo, los ahogados, los suicidas, los ahorcados, los que habían muerto de forma muy violenta. Y claro, el catolicismo alimentó la creencia en estos espíritus al admitir la doctrina de la salvación a través del purgatorio, que tendrían que pasar por una pena determinada hasta luego alcanzar a Dios, ¿no? Los teólogos protestantes, en cambio, negaron cualquier tipo de aparición porque ellos creían en la predestinación en el caso de los calvinistas, o en el caso de los protestantes, de los luteranos, que solo a través de la salvación, no hace falta tener fe, solo teniendo fe uno se puede salvar, no hace falta las buenas obras. En España hay un grupo que se llama el Grupo EPTA, no sé si lo conocen, el padre José María Pilón y su equipo de expertos en parapsicología. Es un grupo que nació en 1987, que está especializado en estudios de fenómenos paranormales, que hizo un informe porque se denunció una serie de cosas anormales que estaban ocurriendo en el antiguo hospital de Atocha, el antiguo hospital de Madrid, que ahora es el Centro Nacional de Arte Reina Sofía, ¿no? Y en la parte oriental de Europa, a mediados del siglo XVII, se detectaron verdaderas epidemias de apariciones espectrales que fueron denominados vampiros, seres diabólicos a modo de muertos vivientes que por la noche abandonaban sus tumbas para succionar la sangre de los vivos. Y, por ejemplo, en un tratado médico de 1732 se habla de vampirismo así: los vampiros salen de sus tumbas por las noches, atacan a las personas que están tranquilamente dormidas en sus camas, les chupan la sangre del cuerpo y los matan. Igualmente acosan a hombres, mujeres y niños por igual, sin importarles edad ni sexo. Son hombres que han fallecido hace tiempo, salen de su tumba y van a perturbar a los vivos, cuya sangre chupan con fruición. Y para destruirlos recomendaba clavarles una estaca, cortarles la cabeza, arrancarles el corazón o quemar los cuerpos. Una cosa bastante sorprendente. Luego tenemos apariciones y visiones de santos y de la Virgen, siempre en un sentido claramente protector. Son lo que se llaman las creencias teratológicas, o sea, teratos significa monstruo en griego, ¿no? El resultado de la combinación de tradición clásica griega, latina, de las leyendas germanas, de las leyendas judías, de las musulmanas, que el cristianismo tuvo que adaptar, ¿no? Entonces, tenemos el caso de creencias en monstruos como algo anormal, anómalo, fuera del orden tradicional, pero no asociado a lo diabólico, que es el caso, por ejemplo, de San Jorge y el dragón, las figuras que resultan pues muy clarificadoras, o el caso de la serpiente que tentó a Eva en el paraíso, ¿no? Y luego, desde el Concilio de Trento, desde 1563, la Iglesia Católica difundió la opinión generalizada de que los monstruos solamente podían ser obras de Dios, porque era demasiado poder conceder al demonio la razón de su existencia. Si miran esto, pues no tienen nada más que asociarlo al Bosco, indudablemente, ¿no? Y lo dice incluso el propio San Isidoro en sus etimologías, dedica una parte entera al estudio de los monstruos, afirmando
que su existencia se debe solo a la voluntad divina, ¿no? Luego tenemos algunos casos, como es un famoso tocólogo o ginecólogo, Ambroise Paré, médico de la corte real francesa, una de las grandes autoridades científicas, que escribió un libro que se llama Monstruos y prodigios. Y fíjense lo que dice de los monstruos. Son cosas que aparecen fuera del curso de la naturaleza y en la mayoría de los casos constituyen signos de alguna desgracia que ha de ocurrir, como una criatura que nace con un solo brazo, otra que tenga 2 cabezas y otros miembros al margen del ordinario. Mientras que los prodigios son cosas que acontecen totalmente contra la naturaleza, como una mujer que dé a luz una serpiente que dé un perro. Y este es el hombre, y este es claro, estamos hablando de 1566, o sea que resulta muy sorprendente esto, y sobre todo estas imágenes. Insisto, siglo XVI. Muy sorprendentes. Luego, mira, figura de un cerdo que tiene la cabeza, los pies y las manos de un hombre, pero que el resto es de cerdo, como dice. Vale. También se cree, voy acabando, también se cree en los gigantes que presagiaban una gran desgracia, mientras que luego tenemos a los enanos que anunciaban la pobreza que se abatiría sobre la humanidad, o los bufones. Esta que tiene a la derecha es Maribárbola, del cuadro de las Meninas. Por supuesto, se cree en la existencia de sirenas que representan la desaparición de príncipes o señores, o también sediciones y agitaciones sociales, ¿no? La alegoría, pues, causantes de los naufragios, por ejemplo. O cuando la reforma religiosa de Lutero luchaba contra la Iglesia católica, pues se impuso ¿cómo se dice?, plenamente la alegoría monstruosa como sátira para ridiculizar al adversario, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero utilizó mucho en sus sermones imágenes de este tipo, que luego los grabadores y pintores protestantes se encargaron de popularizar entre la población. Esto es la prostituta de Babilonia, que es el tema recurrente en el discurso luterano para referirse a la institución papal, a la Iglesia sentada sobre un monstruo de siete cabezas, o las ilustraciones que también se hizo para el propio Lutero contra el papado de Roma, o figuras que representan al monje becerro y al papa asno. Tenemos estos ejemplos para ridiculizarlos. Muchos grabados anónimos circularon profusamente por la Europa reformada, representaban de esa manera a la Iglesia o al papado. Miren el Papa, ya digo, papas diablos o frailes lobos que se comían a los niños, ¿no? Pero el lado católico no se quedó atrás. Contestó con ofensas representando a Lutero, por ejemplo, como un monstruo de las 7 cabezas, o el ternero monje, ridiculizándole a él como fraile. Y por supuesto sirvieron también como propaganda política. Esto que tienen ustedes aquí es el pobre duque de Alba, que se le representa en una escultura comiéndose a los niños. Ya saben que en Holanda, cuando asustan a los niños diciendo que va a venir el coco, dicen que viene el duque de Alba, por lo que ocurrió en su momento, ¿no? Y aquí tienen también al duque de Alba, que representa a un gigante vengativo que aplastaba a los pobres holandeses rebeldes. Todo depende de esa leyenda negra, como quiere que se escriba la historia y de quien se la quiera creer. Hombres lobo, por supuesto. El lobo era un animal particularmente temido y sanguinario, la señal de un enorme peligro que destrozaba los rebaños, atacaba al hombre. Claro, aquí tenemos dos versiones muy distintas, las de los demonólogos, los que entienden, los que estudian, los de dentro de la teología que estudian a los demonios, y luego las de los médicos, que dicen que puede ser una enfermedad psicológica, un desequilibrio, un licántropo, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que tenemos criaturas y creencias en esas criaturas celestiales, ángeles, que hay referencias muchas en la Biblia, ¿eh? Todo eso lo recogemos en la doctrina cristiana, en la jerarquización de los ángeles y en lo que se llama la ciencia de la angeología. Tenemos los serafines, los querubines y los tronos, la segunda, las dominaciones, las potestades y las virtudes, y luego la tercera, que son los principados, los arcángeles y los ángeles. Lo dice Santo Tomás, lo dice San Agustín. Los arcángeles se ocupaban de lograr el bienestar y el del conjunto de la humanidad, los ángeles de cada hombre en particular, ¿no? Aquí tenemos
al arcángel Miguel, el gran defensor de los cristianos contra el enemigo de la Iglesia, que es contra los demonios, el arcángel Rafael, que es el guardián del árbol de la ciencia del bien y del mal, del camino acompañante de las almas hacia su viaje al más allá, y luego el arcángel Gabriel, que es el ángel de la revelación, el que protege, que protagoniza la anunciación de la Virgen, ¿no? Siempre se buscó, tienen una naturaleza inmaterial, aunque se buscó representarlos en forma humana, primero con los niños, con querubines y demás, ¿no? Luego tenemos muchísima creencia en demonios, la demonología, la afirmación de existencia del demonio, que se transformó en demonolatría, es decir, la adoración y referencia al demonio. Estos son portadas de libros sobre demonología. Los demonios con enormes poderes que influían en la naturaleza, que se les atribuyen enfermedades, que asolaban con terremotos y con volcanes y que manejaban la vida en el cielo, etcétera, etcétera. Incluso el propio Lutero describió peleas físicas que había sostenido con Satanás para demostrar quién era más poderoso, si su mundo o el del demonio, ¿no? Y aquí tenemos también demonios varios, fíjense ustedes, demonios caseros, los íncubos y súcubos que hemos visto, demonios familiares, demonios de las pesadillas, los demonios que se forman con semen, los demonios engañosos, los demonios limpios que atacan a los hombres santos, los demonios que engañan a las ancianas transformándolas en brujas. Su número, ya digo, incalculable. ¿Cómo aparece el demonio? Pues de muchas formas. Es un ser de color oscuro, negro, con cuernos, con cola, pies cabrinos, ojos llameantes y un olor muy identificado, el azufre, con ese tipo de olor. Y también se preguntaban dónde vivían, en las tinieblas, los demonios aéreos, demonios terrestres, demonios acuáticos y, por último, demonios subterráneos, por supuesto. A veces, aquí los tenemos en varias formas que he ido sacando, con ojos, ojos negros o el cuadro de Goya. A veces los demonios no se despegaban de los humanos, importunándoles constantemente, originando un fenómeno que se llama obsesión. Los obsesos no son los poseídos, sino que tienen a los demonios adheridos en su cuerpo y alteran su comportamiento porque se hallan de alguna manera esos hombres sumidos en la melancolía, en la angustia, en la depresión, en cosas inexplicables, en lo que dicen que se murió Felipe III de hace días, esa especie de melancolía, ¿no? Y un paso más de esos obsesos eran los posesos, cuando el demonio dominaba completamente al ser humano, se introducía en su cuerpo y lograba su control físico y mental. Y también se les llamaba energúmenos, por eso hoy en día cuando uno se pone como un energúmeno se ha puesto muy alterado y se caracteriza porque posee una fuerza extraordinaria, habla lenguas muy extrañas, adivina el futuro, etcétera, etcétera. Todo eso, pues los exorcismos de ellos se encargó la Iglesia a partir del año 1637. Bueno, hubo muchos casos de posesos, tampoco me voy a extender porque veo que el tiempo se me come y no los puedo tener aquí, lo que les he prometido que no haría, que es tenerlos 2 horas. Pero hay varios casos de posesas y de endemoniadas. Este caso que tienen aquí es de las endemoniadas de Loudun, que es uno de los más conocidos dentro y fuera de Francia. Esto tuvo lugar en Francia, en el norte del país. Y bueno, empezaron unas monjas diciendo que sufrían convulsiones, se conservan textos con los rostros crispados de las monjas, sus cuerpos eran sacudidos por violentos espasmos, dotadas con una fuerza sobrehumana, no podían sujetarlas los hombres, aquello parecía un manicomio, y bueno, acusaron a una de ellas, que había sido la causante de todo, la condenaron a ser quemada viva, unas monjas, porque había cohabitado con el maligno desde que tenía 9 años y había realizado actos monstruosos en el interior del convento. Lo típico que vemos en las películas, del medio cuello retirado de esas, o el cartel de la película que se hizo sobre eso. En el caso de España, que solo tenemos una imagen, se produjo en el monasterio de la Encarnación, más conocido como convento de San Plácido, las monjas benedictinas, que se entra por la calle de San Roque, pero se ve desde la calle del Pez en Madrid. Una persona también muy bien conectada que empezó a manifestar actitudes extraordinarias,
con un tormento que se les aplicó a todas y que no hubo nada. Y voy a terminar ya, por supuesto, pero un ratito. Uno de los factores más cercanos de los hombres y de las mujeres de los siglos modernos fue la muerte. La muerte es el hecho más dramático de la existencia humana y es la muestra más palpable de que todo individuo tiene a lo largo de su vida que morirse. Es la constatación, sin duda alguna, de que estamos de paso. Es el acontecimiento más certero que tenemos hoy en día todos. Todo tiene remedio menos la muerte, dice un refrán popular. Ante la certeza de la muerte, el hombre se ha comportado de muchas formas, desde convicciones profundas, convicciones religiosas, mágicas, filosóficas, y ha aprendido a organizar un sistema de pensamiento y unas formas de ritualizar esos pensamientos, cómo interiorizar esa muerte, ese hecho de tanta trascendencia, qué sentimientos nos inspiran ante un hecho que desconocemos porque nadie ha vuelto del más allá para contárnoslo, cómo nos adaptamos a una persona fallecida, cómo es la actitud ante la muerte, si es dolor, amargura, rebelión, resignación, aceptación, qué imagen nos proyecta la propia muerte sobre los demás y, en fin, cuál es la disposición. Seguramente alguno de ustedes ha pensado alguna vez en la muerte o ha estado cerca de ella o lo ha hablado con sus personas más próximas, ¿no? Bueno, la historiografía actual sobre lo que es la muerte es un tema muy trabajado en equipos de investigación. Se ha renovado por completo planteamientos metodológicos de fuentes, de concepciones, fuentes artísticas, literarias, iconográficas, y se ha pasado del concepto de la muerte, de algo espantoso y desesperante, a considerarlo como la antesala de la eternidad, como la nada para los no creyentes y que no debe haber ningún tipo de apego a la vida. Y se han producido congresos, seminarios en donde se ha instalado este tema bajo una óptica multidisciplinar, donde han intervenido especialistas de muy diversas áreas: medicina, antropología, etnografía, literatura, arte, psicología, etcétera, etcétera. Solo a partir de los años 70 se ha tratado la muerte desde el punto de vista histórico y se estudia su incidencia especialmente a lo largo de la vida, cómo se conceptuó. Estos son algunos de los libros que han tratado sobre la historia de la muerte. Este es más clásico, el primero de ellos, Philippe Ariès, de 1977, él murió en el año 84, o este otro, el mismo, El hombre ante la muerte. Pero dos libros muy recientes que tenemos aquí son Vida después de la vida, o este de Manuel Sanz Segarra, donde nos habla de esos conceptos de la muerte que resultan interesantes porque no es que sean religiosos o no, son espirituales y en consecuencia nos ayudan a entender muchas de las cosas que a lo mejor podemos no entenderlas si no, la gente no tiene suficiente fe. Relacionado con la muerte son los testamentos, obviamente, lo que se dice en los testamentos. Permítame, porque no me puedo negar, en los testamentos hay que distinguir dos partes muy claras, la parte espiritual y la parte material. Este es el testamento de Zurbarán, del pintor Zurbarán. Pero fíjense qué gracia. La primera parte que no he señalado, él habla de la Santísima Trinidad, Hijo y Espíritu Santo, la letanía propia religiosa, ¿no? Pero luego dice: primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, San Jesucristo, que le crió, redimió cuando la voluntad, y dice todas estas cuestiones. Pero más abajo dice: declaro que doña María de Zurbarán, mi hija, que está en Sevilla, me debe 8.000 reales de vellón, más o menos, lo que fuere y pareciere por las cuentas de la mercadería, que la tengo remitida. Punto y coma. Mando, se cobren. Mando, se cobren. Y luego, declaro que yo estuve casado, no sé cuántos, dice, no, al presente estoy casado con la dicha, entonces va contando todo lo que es su vida. Se está poniendo en consideración con Dios, pero también destaca las partes que son materiales, que me paguen lo que me debe, por favor, que es lo más importante. Bueno, la muerte ha ido acompañada siempre de danzas muy generalizados, y en la Edad Moderna existían dos tipos de muerte: la buena muerte y la mala muerte. Esa frase de anda, ese lleva una vida de mala muerte, ¿que para qué? Pues tiene su razón de ser en esta época. Los libros de la muerte se llamaban los ars moriendi, es decir, el arte de morir, porque uno se tenía que morir con arte, quiero decir que tenía que aprender a morirse. Y entre morir bien y morir mal había una gran diferencia. Morir bien significaba morir de muerte natural, sin agonía, habiendo recibido la extrema unción, la Eucaristía,
demostrando que el moribundo estaba perfectamente preparado para morir, que estaba con la esperanza de alcanzar la salvación y que lo que iba a tener era un buen tránsito, rodeado de la gente que le quería y los ángeles que estaban a su alrededor. Pero luego tenemos el caso contrario, que es el caso de la mala muerte, que era la imprevista, la inesperada, la acompañada de horribles dolores, una larga agonía que podía haber ocurrido por violencia, que no se había preparado, lo que podía significar que el difunto corría el riesgo de ser condenado eternamente. Claro. Era algo angustioso porque en aquella época se producían asesinatos, ahogados, acuchillados, muertes en la hoguera, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene los casos de suicidio, que eran muy a menudo y que no se les permitía ser enterrados en las iglesias. El tema de la muerte, como decía, se ve desde las épocas más antiguas. El ritual de la muerte y muy estrechamente es el espacio ligado a ello, donde se produce el óbito, el emplazamiento de la iglesia, el lugar donde se deposita a los muertos, todo lo que podemos llamar la comercialización de la muerte, porque claro, la iglesia obtenía de las ventas de mortajas, de indulgencias, de bulas de difuntos, de las limosnas de misas, de un moribundo dejar una cantidad de dinero para que todos los jueves se oficie una misa durante tanto tiempo, de la elección de la mortaja, podemos saber qué orden religiosa era más famosa o tenía más adeptos, por supuesto, el duelo, el velatorio, el cadáver, todo lo que está a su alrededor y, por supuesto, aquí en distintas escenas, los cortejos que acompañan mostrando un poco la socialización de la muerte y las plañideras que iban a los cortejos fúnebres a cambio de dinero, una actuación que la Iglesia Católica prohibió terminantemente a mediados del siglo XVIII. Termino con un buen ejemplo de lo que es la muerte, un óleo sobre lienzo. He dicho 3 veces que termino, pero hoy sí, ahora sí termino. Es un óleo sobre lienzo de 1877, se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Su autor es un pintor zaragozano que se llama Francisco Pradillo, es una preciosidad, es Juana la Loca ante el cadáver de su marido, Felipe el Hermoso. Las crónicas narran el traslado de su marido desde la Cartuja de Miraflores en Burgos, donde falleció, a Granada, porque lo quería él así, ¿no? Y desde su muerte, el 25 de septiembre de 1506, pues Juana pasó varios días encerrada en el sepulcro besando sus pies. Después de 3 meses de negociaciones con la corte, Juana logró que el cortejo fúnebre iniciara su marcha. Ella estaba embarazada de 8 meses, esperaba su 6º hijo, que sería una mujer, Catalina. Viajó por la noche por el calor de Castilla de entonces. Tenía solo ella las llaves del catafalco que abría y cerraba para comprobar que el marido seguía allí. Tardó 3 días en alcanzar Torquemada, allí parió, estuvo 8 largos meses y luego continuó el trayecto porque era el deseo del difunto de ser enterrado en Granada. Siento muchísimo haber terminado con la muerte. Espero que ustedes no hayan desfallecido escuchándome. Muchísimas gracias por su atención y disculpen la hora.